Soy empleado de intendencia. Hace unos años tuve que trabajar en un hospital público. Específicamente me encargaba de limpiar el área donde colocaban a los cadáveres. De ese depósito de cadáveres, otros compañeros de trabajo suelen decir que han visto cosas extrañas, como la aparición de fantasmas y hasta incluso afirman presencias como algunos cuerpos que se movían después de muertos. A esto último, algunos de los médicos a los que yo les hablaba decían que era algo que pasaba a veces, por algo que ellos llaman rigor mortis, que es cuando los cuerpos se ponen tan rígidos que algunas de sus extremidades se mueven. Yo sinceramente jamás ponía atención a lo que hacían los médicos. Suelo ser muy discreto con mi trabajo. Además, siempre limpiábamos la morgue cuando ya no había nadie, y en raras ocasiones se nos pedía que limpiáramos mientras estaban los médicos allí. Sin embargo, se dio el caso de que durante un tiempo se me pidió quedarme solo en esta área y estar atento a las indicaciones de los médicos. A cambio, se me entregaría un bono extra por mis servicios. Durante la primera semana, la limpieza la llevé a cabo cuando el lugar estaba desocupado. No me ocurrió nada extraño de inmediato. Hasta el momento, no había sido testigo de algún extraño fenómeno, ni de ninguna otra cosa. Quizás porque casi siempre llevaba audífonos y me quedaba pensando en otras cosas. Sin embargo, pasando la primera semana comencé a notar algo extraño. De un compartimiento vi que salían insectos, mayormente 100 pies. Además, el piso debajo de ese lugar se manchaba de negro y por más que intentaba tallarlo, no lograba quitarle los manchones. A los insectos los pisé y los eché a la basura. Fui a comunicarle lo que sucedía a uno de los médicos, quien de inmediato mandó a abrir y extraer el cadáver. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que dentro todo estaba normal. El cuerpo, aunque estaba cubierto por una bolsa, se veía pequeño. Probablemente allí debajo estaba el cadáver de un niño. Yo me imaginé que el cadáver estaría repleto de insectos y gusanos, pero no. Todo estaba normal, excepto el piso que aún lucía manchado. Revisé la basura, pero no encontré rastro alguno de los insectos que había matado hacía unos minutos. Me sentí avergonzado, pues creí que todo fue obra de mi imaginación. Durante varios días seguí presenciando lo mismo, insectos que caían desde ese compartimiento. Además, la mancha en el piso se hacía cada vez más grande y adquiría una forma parecida a una cara. Recuerdo que un viernes me tocó hacer limpieza en un turno nocturno. Todo transcurrió de manera habitual. Ese asunto de los insectos comenzaba a desesperarme. Esa no fue la excepción. Los insectos comenzaron a caer del compartimiento, solo que en esta ocasión eran muchísimos. Intenté matarlos con el cabo de uno de los trapeadores y pisándolos. Desafortunadamente, el número de insectos rebasó mis habilidades y cuando menos lo esperaba, se infiltraron dentro de mi traje de bioseguridad. Los sentía trepándome por el cuerpo, así que entré en pánico y comencé a gritar y a sacudirme como loco. Podía sentir cómo se me metían los insectos por la nariz, por las orejas y por la boca. No pude con aquella sensación y casi me desmayo. Desperté en la enfermería. Ya me habían checado los signos vitales. Me preguntaron varias veces sobre lo que me ocurrió. Les dije directamente mi incidente con los insectos. Recordar lo que me ocurrió me hizo sentir miedo de nuevo, así que les pregunté si encontraron algún insecto dentro de mí. La enfermera me miró de manera seria, guardó silencio por unos minutos y me dijo tajantemente que no tenía ningún insecto dentro de mí, ni en la ropa. Sentí miedo de que me consideraran loco, así que en lugar de insistir en lo que me pasó, les dije que quizás me desmayé, porque en todo el día no había comido nada. Me dieron unas vitaminas y unas pastillas raras, y al día siguiente, durante mi descanso, me encontré a otro compañero que también le tocaba limpiar esa área. Con él sentí más confianza para contarle sobre mi incidente en la morgue. Él dijo creerme y me platicó que también notaba algo extraño en los doctores. A diferencia de mí,
Ese compañero suele ser muy observador y suele escuchar pláticas ajenas, por lo que escuchó a varios doctores hablando de un extraño cadáver en la morgue, al cual nadie aceptaba realizarle la autopsia. Total que empezamos a hacer suposiciones acerca de lo que ocurría. Creíamos que lo que estaba ocurriendo estaría relacionado con aquel cuerpo, en el compartimiento de donde salían los insectos. Empezamos a planear ver qué había dentro de la bolsa donde estaba el cadáver. Así que durante mi siguiente turno le avisé a mi compañero, cuando me quedé solo, cosa que no fue hasta pasada la medianoche. Ese día estuvo muy asistida la morgue. Yo sentía un poco de miedo por lo que me ocurrió, así que mi compañero se encargó de sacar el cadáver. Por la manera tan natural en la que lo abrió, casi podía decir que él mismo trabajaba con los otros doctores, o que llevaba fisgoneando desde hace tiempo. El cadáver estaba cubierto por una bolsa de color gris, cosa que era extraña, pues a los demás cuerpos solo se los cubre con una manta de color beige. Mi compañero bajó el cierre de la bolsa, y cuando estuvo apenas a unos centímetros abierta la bolsa, un olor diferente al que predomina en la morgue nos recibió. Fue como una patada en las narices. No era olor a muerte, era diferente. Olía como huele una pecera sucia. Tuve que aguantarme las náuseas, aunque ya estaba habituado a los malos olores del hospital. Aquel era aún más fuerte. Sin duda, algo a lo que no estaba acostumbrado. Cuando al fin abrió toda la bolsa, yo tenía los ojos cerrados y mi boca cubierta con las manos. Intentaba no vomitar. Entonces escuché a mi compañero gritar de asombro. Cuando al fin se me pasaron las náuseas, abrí los ojos y eché un vistazo al cuerpo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que de ninguna manera aquella cosa frente a nosotros podía ser humana. Aquella cosa era verdosa, no un verde como el que presentan los cuerpos que ya llevan mucho tiempo en la morgue. Era como si aquel color fuera su tono natural de piel. Además, la forma de su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. No tenía labios y sus ojos estaban totalmente cristalizados. Me recordaban a los ojos de los pescados en las pescaderías. De la nada, aquel cuerpo comenzó a mover la boca. No soporté verlo ni un segundo más y comencé a caminar hacia atrás. Mi compañero, en cambio, parecía fascinado. Estaba como hipnotizado ante ese cadáver. Escuché pasos en el pasillo, así que le dije en voz baja a mi compañero que devolviera el cuerpo al refrigerador. Pero él seguía perdido. Me decía que el cuerpo aún conservaba algo de cabello. En eso vi de nuevo a los insectos. Salían de la boca de este extraño cuerpo, para luego entrar directamente por la boca de mi compañero. Era una escena grotesca. Los pasos sonaban más fuerte en el pasillo. Le repetí a mi compañero que cerrara el compartimiento una última vez. Estuve a punto de salir corriendo de aquel lugar, pero después de analizarlo unos segundos, sí lo hacía, y cuando llegara algún médico y encontrara el compartimiento del refrigerador abierto, sería a mí a quien regañaría, o muy posiblemente me echarían del trabajo. Así que mejor preferí contener mi miedo y lanzarme contra mi compañero. Lo derribé al suelo mientras sentía cómo los insectos me caminaban en los brazos y el cuerpo. Cuando estaba a punto de devolver el cuerpo al refrigerador, tocaron la puerta de acceso. Era un guardia de seguridad, quien al realizar una de sus rondas escuchó algo extraño dentro. Abrí la puerta y se quedó unos minutos en silencio en la entrada. Es peligroso entrar a una sala así, sin los trajes adecuados. Se quedó como intentando entender la situación. Yo me dirigí rápidamente a él. Mientras me sacudía los brazos desesperadamente, le pedí que guardara silencio y no nos reportara. El guardia intentaba ver el cuerpo. Para esto, ella se había metido a la sala. Dio un grito de espanto cuando vio el cadáver. Después dijo que ese ser no podía ser humano. Mi compañero se puso agresivo cuando regresé el cadáver al refrigerador. Nos decía que lo dejáramos solo con el cuerpo. Entonces el guardia rompió su silencio para amenazarlo. Le dijo que lo reportaría si no cooperaba. Le conté al guardia por todo lo que había pasado allí en la morgue. No dejé de repetirle que por favor no me reportara. En verdad sentía más miedo de que aquel guardia me reportara
que de lo que vi en el contenedor del cadáver. Bueno, eso creía entonces. El guardia, con quien no solía hablar muy a menudo, accedió a no delatarnos. Los siguientes días mantuve largas charlas con el vigilante, pláticas en las que intentábamos encontrarle una explicación a la forma que tenía aquel cadáver. Incluso buscábamos en internet algunos casos de deformaciones causadas por alguna enfermedad o síndrome. Lo más parecido a ese ser era el llamado niño arlequín, pero esto no podía ser, porque aquel cuerpo mostraba rasgos diferentes, además de aparentar tener una edad muy por encima de lo que logran vivir estos niños arlequines. Después de unos días, me asignaron otra zona de limpieza. Nos enteramos que a mi compañero lo corrieron porque lo descubrieron sacando cadáveres. Al parecer el tipo estaba medio loco. De hecho, una doctora me dijo en confianza que aquel hombre decía utilizar los cuerpos con propósitos de adivinación mágica. Le he preguntado a varios médicos sobre el ser que vi en la morgue, pero la mayoría niega que hubiera un ser así en los refrigeradores. Son muchas las dudas que me saltan. No sé si mi incidente con los insectos estaba relacionado directamente con las prácticas del otro intendente o si eran provocados directamente por ese extraño ser. Solamente estoy seguro de una cosa: ese ser no era humano.